Epístola a los Romanos. Vamos a continuar nuestro estudio de este capítulo tan hermoso de los Romanos, capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 28. Cuando lo tengamos me indican con un fuerte amén, por favor. Amén. Bienvenidos a nuestros hermanos que nos están sintonizando desde sus hogares por medio de la transmisión. Les mandamos un fuerte abrazo. Les extrañamos y esperamos verles pronto. Romanos 8:28. Así dice, hermanos, la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios. Padre, en esta hora, Dios, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu infinito amor, Padre, por tu gracia, Señor, soberana, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, en tu casa, para adorarte, para exaltar tu nombre, para reconocer tu grandeza, Señor. Hoy, Padre, nos unimos con la adoración de miles y miles de creyentes alrededor de todo el mundo, Señor Padre, que se levantan en una adoración verdadera, genuina, Señor, a tu nombre. Y pedimos que nos ayudes, Padre, en este momento, porque reconocemos que dependemos de ti y de tu Espíritu Santo que nos ilumina, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Son temas importantes que tú has revelado, que tú has hablado, Señor, y que son necesarios para nuestra edificación espiritual, Padre. Ayúdanos, Señor, Padre, a que lo podamos entender de una forma bíblica, de una forma que te glorifique a ti, Señor, y que en todas las dudas y preguntas que podamos tener, Señor, sea tu palabra, Señor, la palabra más segura en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Pido por todas las peticiones, por todas las necesidades, Señor, y te doy las gracias por mis hermanos que están aquí con nosotros. Glorifícate en nuestras vidas, por los que no están con nosotros, Señor, por los que están fuera, allá donde están, Padre. Tú sabes la circunstancia que están pasando, la necesidad que están atravesando. Seas tú con ellos. Glorifícate, Dios. En nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, mis amados hermanos. El tema de hoy, hermanos, lo hemos titulado Los predestinó. Amén. Un tema muy hermoso en la palabra de Dios y espero que Dios me dé la gracia para poder explicarlo de una forma bíblica. Amén. Hermanos, cuando la Biblia habla de la condición en la cual se encuentra el hombre en su naturaleza caída, nos proyecta, hermanos, una imagen no muy alentadora, pero real, ¿no? Cualquier persona que se dé la tarea de buscar en la palabra de Dios lo que ésta habla acerca del hombre, en teología le llamamos eso antropología, o sea, la teología del hombre. La Biblia nos proyecta, hermanos, un cuadro, una imagen muy real, muy clara de la naturaleza humana. La Biblia, hermanos, describe a la humanidad, nos describe a nosotros, hermanos, como pecadores. Así es como la Biblia nos describe. Hay un pasaje muy famoso que muchos se saben de memoria, pero les voy a pedir que me acompañen como forma de introducción en el mismo Epístola de los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23. Un pasaje, hermanos, muy serio, que nos muestra la gravedad del pecado, que nos muestra la seriedad del pecado. Hermanos, estamos tan acostumbrados al pecado, estamos tan acostumbrados a la maldad, que parece ser que el pecado no es cosa seria, porque es parte de nuestra vida diaria.
Y la palabra de Dios, hermanos, nos trae la realidad de la seriedad del pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hermanos. Este pequeño versículo que habla una gran verdad está ahí, hermanos, para que nosotros podamos entender la seriedad, la gravedad del pecado, lo que representa el pecado ante Dios. De tal forma, hermanos, que por causa del pecado estamos destituidos, estamos separados, hermanos, de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios detesta el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Esa es una verdad que debemos de entender a la luz de la palabra de Dios, porque Dios es santo, hermanos. Cantábamos hoy: digno es el Cordero, santo. Y porque Dios es santo, hermanos, Él rechaza el pecado, detesta el pecado. Así que la Biblia dice claramente que todos somos pecadores, y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Versículos anteriores a este versículo 23, hermanos, vayamos al versículo 10 para que podamos ver algo que el apóstol Pablo está hablando aquí en estos versículos. Romanos 3:10. Vean lo que dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es, hermanos, la realidad que nos presenta la palabra de Dios en cuanto a la naturaleza, al corazón del hombre, hermanos. No hay temor de Dios. Hoy, hermanos, usted puede sentarse a ver una gran cantidad de películas que se producen en nuestros días. Y usted puede ver cómo cada película proyecta al hombre de diferente manera. Algunas, hermanos, exaltan, ¿verdad? O ponen un enfoque en la bondad del hombre. Otras en la valentía del hombre. Otros en la pasión y el amor del hombre. Y todos ellos una historia de ilusión y fantasía que nos presenta Hollywood, ¿verdad? Porque hay un amor tan apasionante que se mira en las películas, pero en la vida real parece ser un desastre. Porque la palabra de Dios nos presenta, hermanos, la condición real de la humanidad. Y lo que Dios dice acerca del hombre, hermanos, es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y yo le hago una pregunta, mi amado hermano: ¿a quién le va a creer usted? ¿Usted va a creer a lo que la sociedad quiere hablar o proyectar en cuanto a la humanidad? Que se aferra a la idea de que hay bondad en el hombre, que en el hombre hay amor verdadero, que en el hombre hay sinceridad y verdad. Usted va a creer a la palabra de Dios que dice que quebranto y desventura hay en sus caminos, hermanos, y que no conocieron camino de paz. La Biblia habla claramente, hermanos, que el hombre es pecador y que por causa de su pecado está destituido de la gloria de Dios. Es más, la Biblia habla en términos de esta realidad y nos habla de que el hombre está esclavizado. Está esclavizado, hermanos, y su amo es el pecado. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 34, Él lo dijo: de cierto os digo. Hermanos, Jesucristo está aquí poniendo un énfasis. Lo repite 2 veces, dice: de cierto os digo. Esto es certero, esto es verdad. Que todo aquel que hace pecado, dice Jesús, esclavo del pecado es.
¿Y quiénes hacen pecado? Lo dijo el mismo apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron. Esto nos revela la realidad, hermanos, de que todo ser humano, todo hombre sin Jesucristo está esclavizado a su pecado, es esclavo del pecado. El mismo apóstol Juan, hermanos, escribió en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, él dice, el que practica el pecado, ¿saben lo que dijo Juan? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Qué realidades tan serias, hermanos. Qué realidades tan más aterradoras, hermanos. La condición en la cual se encuentra la humanidad, hermanos, es una condición deplorable, es una condición miserable, es una condición seria, hermanos, donde el hombre se encuentra esclavizado a su pecado. La Biblia también describe al hombre como muerto en su pecado. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta, hermanos, es una ilustración gráfica que nos arroja luz a la realidad en que el hombre, hermanos, está incapacitado en su pecado para responder a Dios adecuadamente. Hermanos, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto? Absolutamente nada, hermanos. Todo lo que hace un muerto es que se corrompe más y más, ¿verdad que sí? Conforme va transcurriendo el tiempo. Y tan radical, hermanos, es la corrupción en la cual se encuentra el hombre, que en pocas palabras, en resumen, hermanos, el hombre no tiene la capacidad, no tiene el anhelo, no tiene el deseo de agradar a Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la raíz de esta realidad? ¿Cuál es la raíz de esta situación tan terrible en la cual se encuentra la humanidad? La Biblia es clara en cuanto a esta respuesta, hermanos. El hombre ama su pecado. El hombre ama su maldad. El hombre ama la iniquidad, hermanos. El hombre ama su pecado y aborrece a Dios. No quiere a Dios, no desea a Dios. El hombre ama su pecado. El apóstol Juan escribió en San Juan 3:20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. El hombre en su naturaleza, hermanos, no es una persona que busca a Dios, al contrario, se esconde de Dios porque no quiere que su maldad sea expuesta, que su pecado sea confrontado. El hombre está cómodo en su pecado, el hombre está a gusto en su maldad y no quiere a Dios para que no venga y le incomode, hermanos, en su pecado. Y esta, hermanos, es una situación muy crítica, hermanos, en la cual se encuentra el hombre. Se rebela constantemente contra su Creador. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, dice que por cuanto los designios de la carne, oigan bien, los designios, los deseos, la palabra ahí es concupiscencias, los deseos de la carne, el anhelo de la carne, el anhelo más profundo en el corazón del hombre, hermanos, ¿qué dice? Es enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Y luego el apóstol Pablo dice, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo que sale del corazón del hombre, hermanos, no es un anhelo de amar a Dios, de temer a Dios, de hacer su voluntad. No, ¿qué sale del corazón del hombre? No son las envidias que salen del corazón del hombre, no es el orgullo, no es los homicidios. No es la vanagloria de esta vida, no es la lujuria que sale del corazón del hombre. Por eso dice el apóstol Pablo que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esa es la realidad de la condición humana, hermanos. El apóstol Pablo, desde el inicio de esta epístola de los Romanos, nos ha presentado, hermanos, con evidencias irrefutables
de la miserable condición en la que se encuentra la humanidad. Hermanos, la palabra de Dios despoja al hombre de cualquier esperanza o ilusión en sí mismo, porque nos da el diagnóstico real, hermanos. La palabra de Dios no miente. La palabra nos da el diagnóstico real de la condición en la cual se encuentra la humanidad, hermanos. Esto es serio. Espero que al tan solo escuchar estas palabras, hermanos, estemos temblando al reconocer la condición en la cual se encuentra el hombre, hermanos. Y la palabra de Dios viene como una espada de doble filo, hermanos. Como dice el libro de Hebreos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. La Nueva Versión Internacional dice que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Y luego dice hasta la médula de los huesos. Que la palabra de Dios hoy, hermanos, por medio del Espíritu Santo, haga una obra, hermanos, interna en nuestras vidas. Que nos dé vida, hermanos, que nos ayude. Y como un espejo, hermanos, que no miente, esa es la palabra de Dios, que refleja, hermanos, el verdadero aspecto y estado de la humanidad. Hermanos, el hombre está bajo la condenación de Dios por causa de su pecado. El mismo apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Romanos capítulo 1 versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia ¿de quién? De los hombres. El hombre está bajo la condenación de Dios por causa de su pecado, hermanos. Y esta realidad debería de ser suficiente, mis amados hermanos, para que todo el mundo, hombres, mujeres, jóvenes y niños, sin excepción, se humillara, se arrepintiera por su pecado y suplicara a Dios por perdón y misericordia. El tan solo saber que estamos bajo la condenación de Dios por nuestro pecado, eso debería de llevar, hermanos, inevitablemente a todo hombre al arrepentimiento. Pero en cambio, ¿cuál es la respuesta de la humanidad? ¿Cuál es la respuesta del hombre? ¿Qué es lo que recibimos cuando proclamamos esta verdad? Lo que recibimos del mundo es indiferencia, es frialdad, es desinterés, hermanos, es insensibilidad y es apatía. Esto es la forma en que el mundo responde ante esta realidad. Pablo dijo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Y para él, ¿qué son? Son locura. Son locura. El hombre no entiende, el hombre no cree, el hombre no tiene fe, el hombre rechaza este mensaje, esta verdad, se aferra a cualquier otra ilusión, crea sus ídolos, crea sus propios pensamientos, que dice: no, a mí Dios, yo estoy bien con Dios, yo no necesito la iglesia, yo no necesito a Cristo, yo estoy bien con Él, yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona, yo respeto a los demás. El hombre, hermanos, se refugia y se aferra en sus propios recursos. Sin embargo, el apóstol Pablo es claro: estas cosas, hermanos, se han de discernir espiritualmente. Dependemos de Dios, ¿no? Para poder entender esto. El hombre es, hermanos, incapaz de abandonar su pecado por sí mismo. Esto es serio, hermanos. El hombre es incapaz de abandonar el pecado por sí mismo. Y en cambio tenemos un montón de personas allá afuera que piensan que ellos, cuando quieran, abandonan su pecado, ¿no? Oh, no, yo sí, pero mira, cuando yo me lo proponga, yo puedo. ¿En serio? ¿Qué tal te ha ido? De verdad. Se engañan a sí mismos, como nos engañábamos nosotros.
El hombre piensa que tiene los recursos, el modo, la manera, se cree capaz, hermanos, cuando la Biblia nos refleja claramente, hermanos, la miseria en que verdaderamente se encuentra. La maldad, hermanos, está tan arraigada en la naturaleza pecaminosa del hombre que no puede ni siquiera concebir la idea, hermanos, de apartarse de su iniquidad. El hombre tan solo piensa de apartarse de su pecado y ya está sufriendo, ¿Lo ha visto cuando usted le hace una invitación a alguien? Me lo han dicho. No, es que si yo voy, yo ya voy a tener que dejar esto, yo voy a tener que dejar lo otro, y mejor no. Me lo han dicho. El hombre no puede concebir la idea de apartarse de su maldad. Está tan arraigada su naturaleza pecaminosa que el hombre no puede vivir sin su pecado. Esa es la gravedad en la que se encuentra. Jeremías, cuando sufría, hermanos, con el pecado del pueblo, con la gravedad de la maldad del pueblo, él decía y se preguntaba: ¿mudará el etíope su piel? Y luego dice: ¿y el leopardo sus manchas? ¿Podrá el etíope cambiar el color de su piel? ¿Podrá el leopardo cambiar lo que por naturaleza es? Y luego hace algo tan increíble y dice: así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. ¿Ven lo que ve Jeremías? Una y otra vez el pueblo era receptor de la gracia, de la misericordia de Dios. Y una y otra vez el pueblo se apartaba, hermanos. La maldad estaba tan arraigada a ellos, hermanos, que por naturaleza, ¿qué hacían? Se rebelaban ante Dios. Usted cuando lee al pueblo de Israel, hermanos, una y otra vez cayendo y rebelándose contra Dios, hermanos, eso no es exclusivo al pueblo de Israel. Ahí Dios nos está mostrando la realidad de la naturaleza humana. Eso somos tú y yo también. Sin Cristo el hombre se revela una y otra vez a Dios. ¿O cuántas personas han visto la gracia de Dios, hermanos? Yo lo he visto. Personas que en un momento de necesidad le piden a Dios y Dios hace un milagro, hermanos, de aquellos que a veces no los hace ni con nosotros, ¿no? En un momento así, Dios les contesta. Así. Y luego se olvidan de Dios. Y vuelven a su pecado. Y vuelven a su maldad. Porque esa es la naturaleza del corazón humano. Rebelarse contra Dios, apartarse de Dios, darle la espalda a Dios. Al Dios que no ha hecho solamente que amarlos. Al Dios que no ha hecho solamente nada más que darle la vida, que responder su clamor. Y ahora muestran lo que hay en su naturaleza y en su corazón. Hermanos, la respuesta evidente de la palabra de Dios en cuanto a la pregunta de Jeremías: ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? La respuesta es absolutamente no. O no podemos, hermanos. Ninguno de nosotros podemos hacer algo tan sobrenatural como cambiar la predisposición de nuestro corazón hacia la maldad. No lo podemos. Hay unas palabras que dijo el pastor John Piper que me gustaría decírselas y creo que reflejan claramente el testimonio de la palabra. Si el pecado derribó al hombre más fuerte, Sansón, al hombre más sabio, Salomón, y al hombre conforme al corazón de Dios, David, entonces, mis hermanos, no debemos de subestimar la astucia y la fuerza del pecado. ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Absolutamente no. Eso requeriría, mis hermanos, un cambio de naturaleza. Eso requeriría un nuevo corazón. Eso requeriría tener el Espíritu Santo quien te fortalece para darle la espalda al pecado. Y ninguna de esas cosas las podemos hacer tú y yo. Ninguna.
El pecado es tan fuerte que seduce y envuelve a todo hombre, hermanos. Y no hay fuerza de voluntad humana que pueda resistir la mentira del pecado. No lo hay. Sin embargo, mis amados hermanos, aquí hay una realidad tan gloriosa. A lo largo de la historia tenemos el testimonio glorioso de generaciones y generaciones de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños que le han dado la espalda al pecado, que se han negado a sí mismos y que han tomado su cruz siguiendo al Maestro. Oh, sí los hay, hermanos. Tenemos el testimonio. Hombres y mujeres piadosos que no se han conformado a este mundo, que no se dirigen por los estándares que esta sociedad les quiere imponer. No, hombres y mujeres que buscan hacer la voluntad de Dios. Y no solamente estoy hablando de hombres piadosos en el pasado, que los hubo. Podemos mencionar a Jonathan Edwards, podemos mencionar a Spurgeon, podemos mencionar a Juan Calvino, podemos mencionar a los apóstoles, podemos mencionar generación y generación, Lutero. En toda la historia usted va a encontrar personas que se conformaron a la palabra de Dios, hermanos. Pero no solamente en el pasado, hermanos, sino en el presente. En nuestros tiempos, hermanos, hay un remanente de Dios. Amén. Parece que no lo creen, hermanos. Yo sé que predicamos contra la apostasía. Yo sé que exponemos la mentira, hermanos. Pero al mismo tiempo es necesario reconocer que hay un remanente de Dios. Hay hombres piadosos. Hay mujeres piadosas. Hay verdaderos creyentes. Sí los hay, hermanos. Sí los hay. Genuinos cristianos, hermanos, que alrededor del mundo en esta mañana han levantado una verdadera adoración al Dios Todopoderoso. De toda lengua y nación que aman al Señor verdaderamente. Algunos de ellos están aquí en esta mañana. ¿Amén? Espero que sí. Y si no, pues Dios puede ayudarlos, ¿no? Pero ¿cómo es posible esto, hermanos? Que haya miles y millones de personas que le han dado la espalda al pecado en toda la historia. Si el hombre está muerto en su pecado y está totalmente inhabilitado en su condición caída para alejarse de su iniquidad y para someterse a Dios, es un esclavo, como veíamos, hermanos, que se aloja en su impenetrable cárcel de su maldad. Estábamos perdidos, estábamos extraviados, éramos enemigos de Dios. Pero algo increíble sucedió, ¿no? Algo pasó. Algo ha acontecido, mis hermanos. Vayamos a Tito, capítulo 3. Versículo 3. ¿Tenemos? Tito 3:3. Es lo que dice el apóstol Pablo. Porque nosotros también éramos, tiempo pasado, en otro tiempo, que éramos, hermanos, inteligentes, guapos, de buena apariencia, morales, no sé qué. Muchos así leen la Biblia, ¿no? Un campeón. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Eso éramos, hermanos. Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí parece que el apóstol Pablo, cuando recuerda su vida pasada, no le causa ningún orgullo. Al contrario, parece ser que él entiende la condición en la cual él se encuentra, en la cual se encontraba él. Él claramente dice, éramos esclavos de concupiscencias, estábamos perdidos, éramos rebeldes a Dios. Él tiene claro la situación en la cual se encontraba. Versículo 4, hermanos.
Y tomamos el tiempo para leer este versículo, ¿no? Dice, pero, y este es un gran pero. Estos son de los buenos peros, ¿verdad? No de aquellos que usted firma un contrato y abajo hay letritas chiquitas y hay un pero. No, este es un buen pero, hermanos. Pero, cuando se manifestó, ¿la qué, hermanos? La bondad de Dios. Pero vean lo que sigue a continuación. Nuestro Salvador. Hermanos, esto es clave. Estábamos perdidos, estábamos extraviados, éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos, vivíamos en malicia y envidia, éramos aborrecibles ante Dios, aborreciéndonos unos a otros. Pero algo pasó, se manifestó la bondad de Dios. ¿Pero qué? Nuestro Salvador. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Nos salvó alguien. Nos rescató a alguien de nuestra vana manera de vivir. La bondad de Dios se manifestó en que Él nos salvó, nos rescató. Nosotros, hermanos, éramos los que estábamos extraviados, no era Dios. Nosotros éramos los que estábamos perdidos. Nosotros éramos los que nos habíamos rebelado contra Él. Y Él, hermanos, en su grande bondad, nos salvó. Nos salvó. Dios salva, hermano. Él es el Salvador. Pero espérese un poquito, porque esto se pone todavía más bueno. Dice, nos salvó. Y antes de que empecemos a pensar y decir, wow, mira, me salvó porque Dios sabía que yo iba a ser pastor y iba a estar aquí frente a ustedes y predicar el Evangelio, y Él sabía la gran utilidad que yo le iba a hacer, así que por eso Dios me salvó. O no, Dios me salvó porque Él sabía lo bueno que soy, ¿no? Es lo que dice el apóstol Pablo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Porque, les digo, hermanos, éramos incapaces de hacer alguna obra de justicia verdadera. No nos salvó por obras que nosotros pudiéramos haber hecho. Y esto creo que también está ligado al mensaje de la semana pasada, ¿no? De aquellos que sostienen que Dios vio al futuro a ver la decisión que tomaríamos. Y aquí claramente la Biblia enseña esto, claro. No fue en base de algo que nosotros pudiéramos haber hecho. No fue en base en una elección que nosotros tomamos, porque nosotros hicimos la elección. ¿Y saben qué elegimos? El pecado. Y Dios dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque, hermanos, esto es glorioso, sino por su misericordia. Por su misericordia. Porque Dios es grande en misericordia, porque es Dios es lento para la ira, hermanos, porque esta es la verdad de Dios, es su pura misericordia. Hay muchos que tienen un problema con eso. No, yo estoy aquí porque yo, no, fue su misericordia. Y dale gloria a Dios, y dale gracias a Dios, si no estuvieras aquí. Y cada hombre, hermanos, que ha sido usado para la gloria de Dios, así sea Spurgeon, así sea Lutero, así sea Calvino, así sea el mismo apóstol Pablo, hermanos, estuvo y sirvió a Dios con toda su fuerza, con toda su disposición. ¿Saben por qué? Por pura misericordia. Por pura misericordia. Ese es Dios, hermanos. Ese es el amor de Dios. Esto exalta a Dios, hermanos, y pone al hombre en su posición real. Dice, por el lavamiento de la regeneración. ¿Y por la qué, hermanos? Dice, la renovación. Dios tuvo que hacer algo en nosotros, hermanos, para que hoy pudiésemos levantar las manos y decir, santo, santo, santo. Dios tuvo que renovarlo. Dios tuvo que cambiarlo, Dios tuvo que transformarlo totalmente. Usted ya no es el mismo, usted es nueva criatura en Cristo, hermano.
Y por eso aquí dice la palabra de Dios, por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6. El cual, el Espíritu Santo, derramó en nosotros, mis hermanos, abundantemente. Usted no se crea de aquellos que le dicen a usted que por no hacer esas cosas que muchos hacen, usted no tiene el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo fue derramado abundantemente en la vida de cada creyente. De cada creyente. No poquito, no un pedacito, no. Abundantemente. Pablo dice, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Eso es el creyente, hermanos. Y hoy la gente busca hacer un montón de cosas. Sois templo del Espíritu Santo. Dice ahí, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. Y vean lo que vuelve a decir. Nuestro, ¿qué? Salvador. Hay un énfasis claro aquí, ¿no? ¿Quién es el Salvador? Es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo. La deidad entera está envuelta, hermanos, en la obra de salvación en nuestras vidas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo involucrados, hermanos, para que hoy nosotros podamos proclamar el verdadero nombre de Dios. Versículo 7. Para que justificados, esto es, declarados inocentes, a pesar de que somos culpables, por su gracia, eso es gracia, hermanos, eso es gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y el versículo 8 no lo tengo aquí en mi bosquejo, pero lo voy a leer, porque creo que es importante que lo analicemos. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, le dice Pablo a Tito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esto es útil. En esto debemos de invertir todo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestros recursos, hermanos. En la realidad de que hay un Salvador y que Dios salva, hermanos. Y que Dios nos rescató y nos transformó y nos dio un nuevo corazón, hermanos. Tenemos su Espíritu Santo dentro de nosotros, el cual intercede por nosotros. Amén. Así que, hermanos, no te salvaste a ti mismo. Pero, pastor, yo hice una oración, acepté a Cristo en mi corazón. Yo tomé la decisión de seguir a Cristo. Yo le abrí la puerta de mi corazón a Dios. Hermanos, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si tienes fe genuina en Cristo, si estás siguiéndola a Él verdaderamente, si estás imitando el ejemplo del Maestro, y si tienes su Espíritu Santo, no había nada que tú y yo pudiéramos hacer para salvarnos. No podíamos contribuir absolutamente nada, cero, hermanos, cero, para producir fe genuina por nosotros mismos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios, que Dios da, que Dios concede, hermanos. Tú no eres salvo por ti. Yo no soy salvo por mí. Somos salvos porque hay un Salvador. Es más, es la misma definición de salvar, de un Salvador. Aquellos que estábamos sin esperanza, aquellos hermanos que estábamos sin ni siquiera alguna idea de poder continuar, Dios nos salvó. Esa es la realidad. Y hermanos, que hoy podamos escuchar el testimonio de la palabra. La salvación es de Jehová. Dios es el que salva, hermanos, y no somos salvos porque poseemos un alto nivel intelectual, o no es porque somos más sensibles que los demás, o porque somos mejores que los demás. La Biblia es clara. Isaías dijo, si bien todos nosotros somos como ¿qué? Suciedad. Somos como suciedad. Y caímos
todos nosotros, es más, dice el profeta, y todas nuestras justicias, hermanos, nuestra mejor obra, nuestro mejor momento sin Cristo, aquello de lo cual el hombre se puede enorgullecer más, hermanos, dice el profeta Isaías, y todas nuestras justicias acumuladas, puestas juntas, todas nuestras virtudes en Cristo, hermanos, son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Eso es lo que enseña la palabra. Pero increíble lo que dice el profeta a continuación. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja. Muy poderosa ilustración. Caímos como la hoja. ¿Usted ha visto una hoja caer? ¿Verdad? ¿Qué es la estación? Otoño, ¿no? O si no, necesito regresar a la escuela, ¿verdad? Otoño, cuando empiezan a caer las hojas, ¿no? Y caímos todos nosotros, usted y yo, y toda la humanidad, como la hoja. Y luego dice, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¡Qué increíble ilustración! La hoja, hermanos, cae. ¿Y qué va a hacer la hoja? Va a decir, no, me voy a resistir a la fuerza del viento, con toda su fuerza de su voluntad. Va a vencer la fuerza del pecado. ¿Y qué es lo que va a pasar con esa hoja, hermanos? Cualquier vientecito. Así es el hombre, ¿no? De repente usted ve al hombre pecador sin Cristo proponiéndose renovarse a sí mismo. Siéntese un ratito, véanlo, hermano. ¿Qué va a pasar? Su maldad se lo va a llevar como viento. Así es la fuerza de la voluntad humana. Así es el libre albedrío del hombre, ¿no? Digo libre irónicamente, porque está esclavizado al pecado. Nuestras maldades nos llevaron como viento, dice el profeta Isaías. Sin embargo, hermanos, el apóstol Juan, en Apocalipsis, él ve una gran multitud de redimidos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice, después de esto miré, y dice, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, y vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¡Qué increíble realidad! El hombre es pecador, el hombre está muerto espiritualmente, el hombre es incapaz de renunciar a su pecado y arrepentirse por sí mismo. Pero el apóstol Juan ve esta gran multitud, hermanos, con ropas blancas, que están delante del trono de Dios, adorando a Dios, hermanos. Pero vean lo que estos hombres dicen. ¿Qué era lo que decían? ¿Qué era lo que cantaban? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿La salvación pertenece a quién? A Dios. A Él pertenece la salvación. Él es el que salva. Y Él ha salvado a cada creyente, hermanos, en toda la historia de la humanidad. No hay nadie, hermanos, que haya sido salvo sin que Dios le haya salvado. Absolutamente nadie. Nadie se salvó por sí solo. Ninguna persona. La salvación le pertenece a Jehová. Y tenemos, hermanos, que reconocer esta realidad. Pero ahora, hermanos, entramos a la parte crítica de este pasaje, la parte importante. Si Dios es el que salva, y no estoy haciendo una sugerencia porque Dios absolutamente es el que salva, pero si Dios es el que salva, tenemos que reconocer algo, mis hermanos, que no todo el mundo es salvo. Piensen eso un momento. Si Dios es el que salva, y Él absolutamente lo hace, tenemos el testimonio claro de la palabra de Dios, pero no todo el mundo está siendo salvado. No todo el mundo es salvo. En este mismo instante, hermanos, hay personas, hay almas que están en el infierno bajo la condenación, bajo la ira de Dios. Así que, hermanos, tenemos que reconocer la realidad de que Dios no está salvando a todos. Porque Dios es el que salva. Y hay personas en el infierno. Y aquí, hermanos, es donde muchos tropiezan y se alejan de la Biblia para crear ideas y conceptos humanos.
tratan de evadir esta pregunta. Primero tenemos que estar de acuerdo, mis amados hermanos, en el hecho de que Dios puede, tiene el poder, tiene la autoridad y la potestad de salvar a quien Él quiera. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importante, hermanos. ¿Puede Dios salvar a cualquier persona que Él quiera? Amén. Lo vimos. ¿Recuerdan a Pablo yendo a camino a Damasco? ¿No se apareció Jesucristo y le salvó? ¿Pudiera hacer Dios eso con todos? Claro que sí, hermanos. La salvación pertenece a Jehová. Él salva y Él puede hacerlo si Él quiere. Pero no todo el mundo está siendo salvado. Es más, la realidad de que Dios tiene la potestad para salvar es la misma base de la gran comisión. Cuando Jesucristo, después de haber resucitado, se acerca a sus discípulos y Él les dice la siguiente palabra. Les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice: por tanto, id a todo el mundo. ¿Por qué? Porque toda potestad me es dada. Porque Él tiene la autoridad. Cuando usted está evangelizando, usted no está tratando de usted salvar a esa persona. Porque usted no puede ni siquiera salvarse a sí mismo. Usted va bajo la autoridad, bajo la realidad de que Jesucristo tiene la potestad de salvar a esa persona que usted está compartiendo el evangelio. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder ¿de quién? De Dios, no mío. De Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Así que tenemos que entender esta realidad. Y esta es una tensión que la Biblia habla claramente y abiertamente. Yo sé que muchas veces puede causar un poco de incomodidad por las ideas preconcebidas que lamentablemente nos hacemos, que son antibíblicas. Pero la Biblia habla claro acerca de esta realidad. Cuando oramos a Dios, hermanos, pidiéndole que Él salve a algún familiar, a algún conocido, a algún amigo, a algún ser querido, hermanos, lo debemos de hacer con la plena certeza de que Él puede salvarles. ¿Amén? Usted ora así como que: Dios, sálvalos. No sé si verdaderamente puedes hacerlos. Usted ora confiando en que Dios puede salvarles, porque Dios tiene toda la potestad de hacerlo, ¿no? Lo hizo con usted, mi hermano. Dios le salvó. Es más, hermanos, sabemos que la única manera de que sean salvos es que Dios los salve. Pensemos en esto. Dios, sálvalos. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios, tú haz la obra en ellos. No hay otra manera de que se salven. Ellos no pueden salvarse a sí mismos. Dios tiene que quitar su corazón de piedra y poner uno de carne, uno vivo, para que puedan creer. Y esto, hermanos, nos lleva a la inevitable pregunta: ¿pudiera Dios salvar a todo el mundo? ¿Pudiera Dios darles a todas las personas un corazón nuevo y concederles, darles el don de fe? La respuesta es clara: claro que sí, hermanos. Claro que sí pudiera hacer eso. Y si no lo hace, entonces, porque no lo está haciendo, Él no lo ha determinado así. Muchos dicen entonces que hay injusticia en Dios. ¿No es acaso Dios lo suficientemente amoroso como para salvar a todo el mundo? Esas preguntas se levantan, y los levantan muchas personas. Dicen que Dios, vean, esto es lo que proponen muchos. Dicen que Dios ha dejado la forma en que el hombre sea salvo, pero que por más que Dios quiera, Él no puede salvar a nadie. Piensen en eso. Piensen si eso suena bíblico. No nos dejemos llevar por nuestros sentimientos o emociones. Ellos proponen que Dios simplemente ha dejado la manera, la forma en que el hombre se salve, pero que Dios no puede salvar a nadie. Y luego a mi mente viene el apóstol Pablo, y luego viene a mi mente Mateo, y luego viene a mi mente todos los discípulos, y viene a mi mente la forma en que vemos la salvación ejecutada en la palabra de Dios. Y usted dígame, hermanos, si la luz y el testimonio de la palabra de Dios respaldan esta idea de que Dios simplemente dejó la forma, pero que si Él quiere salvar a alguien,
no depende de él. El hombre es el que tiene que salvarse. Dios les ha dado la oportunidad y ya depende de cada uno. De esta manera la salvación, hermanos, es solamente hipotética. Dios dio a su Hijo Jesucristo, la sangre del Cordero sin mancha y sin pecado fue derramada por todo mundo en general, pero por nadie en específico. Esto, hermanos, es un ataque en contra del evangelio bíblico puro y es una distorsión de uno de los temas principales en la cruz, que es la sustitución expiatoria de Cristo. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, Él tomó el lugar, hermanos, de personas específicas. Él cargó pecados específicos. Él pagó por pecados específicos. La Biblia nos enseña claramente que Dios es el que salva y no lo hace por casualidad, no lo hace al azar o no lo hace por accidente. Romanos capítulo 8, hermanos, nos da la respuesta a esta pregunta. Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien, aquí el apóstol Pablo está hablando en una forma muy específica. Se está refiriendo no solamente a un grupo de personas específicos, ¿verdad? A los que antes conoció. También a esos los predestinó. Y a los que predestinó, a estos que llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, estos glorificó. Nos está presentando la obra completa de la salvación de Dios. Específicamente a los que antes conoció. Y hoy, hermanos, dimos una introducción a esta realidad porque la Biblia nos enseña que los predestinó. Desde la eternidad pasada, hermanos, Dios fijó su amor específicamente sobre los que Él, Dios, libremente determinó que serían suyos. Y la Biblia, eso lo vimos la semana pasada, a los que antes conoció. Yo conozco mis ovejas, dijo Jesús. A estos predestinó y lo hizo con un propósito. Desde el versículo 28 lo hemos visto. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y luego dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mis hermanos, esto no se trata de nosotros. Aún la salvación, el fin no era simplemente que el hombre sería justificado. La Biblia nos habla de un panorama aún todavía mucho más grande. Esto se trata de la gloria de Dios. Y Dios está salvando a los suyos por un propósito que Él tiene. Y la Biblia habla específicamente cuál es ese propósito. Y lo veremos más adelante cuando lleguemos a ese tema en Romanos 8. Pero por el momento es importante notar que Pablo nos presenta que Dios está ejecutando su plan soberano, que Él ha decretado desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, y Él libremente fijó su amor eterno sobre aquellos que Él libremente decidió. Y no lo hizo al azar, porque entendimos que el versículo 29 tiene una connotación cuando dice, y a los que antes conoció. Está hablando de un grupo de personas, hermanos, que Dios íntimamente, con un amor real, con un amor verdadero, con un amor eterno, fijó sobre aquellos que Él quiso. Y yo le hago una pregunta, hermanos, ¿quién de aquí quiere pelear con Dios?
¿Quién de aquí quiere altercar con Dios? Es más, el libro de Romanos capítulo 9 nos presenta esta pregunta. ¿Quién eres tú, hombre? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al que está haciendo, hermanos, al alfarero, al que le está dando forma, al creador, quiénes somos nosotros para decirle, Dios, no debes de hacerle así, no, esto es así? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros éramos pecadores, nosotros estábamos perdidos y Dios fijó su amor desde antes de la eternidad en cada uno de nosotros, hermanos, y los predestinó con el propósito de conformarnos a la imagen de Cristo. Hermanos, la predestinación es un tema esencial en la teología de la salvación. Esto es lo que muchos llaman soteriología, el tema de la salvación. Y quiero decir una cosa rápidamente, hermanos. Esto es importante. Cuando hablamos de salvación en una congregación, estos temas son los que se conocen como los temas no negociables del Evangelio. Si nos equivocamos en lo que la Biblia habla en cuanto a la salvación, nos estamos equivocando en los temas centrales del Evangelio. Podremos equivocarnos en escatología, podremos cometer errores en otras áreas, y no estoy diciendo que está bien, simplemente que cuando nos equivocamos en la salvación, hermanos, estamos errando en aquello que repercute en todas las demás áreas. Si usted tiene una visión antibíblica de la salvación, hermanos, usted se ha alejado del verdadero evangelio. Así que espero que podamos entender que esto no es un tema secundario, que esto no es qué importa lo que piensen los demás. Espero que podamos ver que aquí está en juego la soberanía de Dios. Si Dios es soberano aún sobre el hombre, porque otros suponen que Dios no es soberano sobre el hombre, Él es soberano sobre todas las cosas, pero no puede cambiar al hombre. Y también aquí está en juego el infinito amor de Dios, la gracia verdadera de Dios y la forma en que somos salvos. Así que la predestinación, hermanos, es un tema esencial, un tema importante. R.C. Sproul, quien fue un teólogo y pastor cristiano, hermanos, una vez comentó que la predestinación es probablemente una de las doctrinas más cubiertas por la confusión de la fe cristiana. Y vaya, hermanos, que no estaba equivocado. Lamentablemente es una realidad que este tema no solamente causa confusión, sino también en muchas ocasiones causa división dentro del pueblo cristiano. Alguien lo dijo de la siguiente manera: el tema de la predestinación es frecuentemente difamado, a menudo malentendido y raramente enseñado. Hermanos, ¿por qué es que debemos de tomarnos el tiempo para considerar este tema? ¿Por qué es que debemos de creer en la predestinación? ¿Y por qué, hermanos, es que debemos de defender la verdad de la predestinación? La respuesta es sencilla, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Claro, simple y sencillo. La Biblia lo enseña. Y Pablo nos está presentando esta secuencia donde explica de forma detallada la obra de la salvación. Y lo que estos pasajes nos están presentando es que Dios está en el centro de la salvación. Dios es el que nos conoció. Y antes de nuestra misma existencia, hermanos, Dios depositó su infinito amor sobre nosotros. A pesar, hermanos, de que Él sabía que tú y yo le fallaríamos, a pesar de que Él sabía de nuestros pecados y de nuestra rebelión. Por eso Pablo escribe que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, a pesar de nuestro pecado, Cristo murió por nosotros. Nuestro pecado no le tomó por sorpresa a Dios. Pablo dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y desde la eternidad, hermanos, pasada, no solo depositó su amor sobre los suyos, sino que Él sabía lo que conllevaba ese amor. Vayamos a Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, y leamos este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18.
Vean lo que dice el apóstol Pedro. ¿Lo tenemos? Vean lo que dice. Sabiendo, lo sabemos, hermanos, que fuisteis rescatados, fuimos rescatados, hermanos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante, vean, eso es importante, hermanos, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puros. Versículo 23, siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vean lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Esa sangre, hermanos, del Cordero que ya estaba destinado desde antes de la creación del mundo. Esto nos habla, hermanos, desde el principio que Dios es soberano. No había creado a Adán y Eva, el hombre no había caído en pecado, y aquí la Biblia nos revela la realidad de que Jesucristo ya estaba destinado para morir, para ser entregado. Pero el versículo 21 es importante, dice, y mediante el cual creéis en Dios. Si creemos, hermanos, es solamente mediante Jesucristo, solamente mediante Él. Así que, hermanos, cuando leemos a los que antes conoció, también los predestinó. La predestinación se refiere al plan soberano de Dios para con los hombres. Y este plan, hermanos, fue decretado por Él desde la eternidad pasada. Usted y yo estamos en el plan de Dios. Y no hay nadie, mi amado hermano, que pueda estorbar el plan eterno de Dios. Terminamos con una lectura en Efesios, hermanos. Vayamos al libro de Efesios. Este pasaje es glorioso, hermanos. Capítulo 1. Vaya a casa, mediten estas palabras que escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tenemos? Vean lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que debe de causar en nosotros este tema, hermanos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, hermanos. Según ¿qué dice ahí, hermanos? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién nos escogió? ¿En quién? En Cristo. ¿Antes de qué? Usted y yo no existíamos. Adán no había pecado. Jesucristo no había muerto en la cruz. Y en la eternidad pasada Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿para qué nos escogió? Porque hay un propósito. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aquí Pablo vuelve a hablar de esta realidad, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 25. El versículo 5. ¿Cómo dice ahí, hermanos? ¿En qué? En amor. En amor.
a los que antes conoció. ¿Cómo los conoció? En amor. Con amor eterno te he amado, le dice al profeta Jeremías, al pueblo de Israel. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno Dios nos ha amado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios le ama. Dios le ama, hermano. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y si usted está aquí es gracias a la libre y soberana elección de parte de Dios. Vean lo que dice. Habiéndonos, ¿qué dice ahí, hermanos? Predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, yo creo que más claro no lo podemos poner. No sé si estos versículos realmente necesiten que los expliquemos. Pablo es claro, es de acuerdo, según el puro afecto de su voluntad. Esto se trata de la soberanía de Dios, hermanos. De que no hay nadie que pueda resistir su mano. De que Dios decretó. Hoy hay muchos que andan decretando, ¿no? De decreto, y que el coronavirus, y que la enfermedad, y que la pobreza. Les digo algo, solamente hay alguien que puede decretar y se cumple. ¿Saben quién es? Dios. Y si Dios decretó que usted estuviera aquí en esta mañana, ¿saben qué? Usted está aquí. Esa es la mano de Dios. Versículo 6. Este versículo, hermanos, es clave en todo este pasaje. Es más, es clave en nuestra discusión de la predestinación. No solamente pensemos en la predestinación con el fin de salvar al hombre. Es más, Dios salvó al hombre y lo está salvando en Jesucristo, pero no era el fin la salvación del hombre solamente. Versículo 6. ¿Para qué lo hizo Dios todo eso? ¿Para qué Jesucristo nos predestinó? ¿Para qué Jesucristo destinó a Jesucristo para morir? ¿Para qué Dios predestinó, nos conoció, nos llamó? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su motivación? Versículo 6, ¿lo hizo para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, aquí nos estamos ya acercando a entender por qué Dios hizo todo este plan de redención. ¿Por qué Dios predestinó? ¿Por qué Dios llamó? Dios tiene un propósito. Y lo ha dicho el apóstol Pablo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Su gloria. Somos salvos, hemos sido predestinados. Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. Y Dios nos llamó. Y Dios nos va a glorificar en aquel día, hermanos. ¿Saben por qué? Para su gloria. Y en aquel momento solamente una cosa va a ser evidente. No que yo llegué ahí por mis propios méritos. No que yo llegué ahí por mis propios recursos. ¿Saben cuál va a ser el centro de ese día? Vamos a ver a todos hincándose, dejando sus coronas que Dios les dio y poniéndolas ante el altar, humillándose y dándole gloria ¿a quién? A Dios. Diciendo, la salvación le pertenece a Dios. Eso va a ser ese momento. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Vean, ya lo dio a conocer. Está en la Biblia. Simplemente hay que buscarlo, hay que entenderlo. Este es un misterio, pero lo ha dado a conocer, porque lo ha revelado. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Esto significa su buen propósito, su buena voluntad, el cual se había, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Quién? Él se propuso. Oh, hermanos, y cuando Dios se propone hacer algo, Él lo hace. Él lo hace.
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, una vez más, habiendo sido predestinados. Pastor, ¿por qué tanto habla de la predestinación? Bueno, hable con Pablo, ¿no? En estos versículos ya mencionó esto ya 3 veces, hermanos. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Vean, ¿cuál propósito se cumple? El que hace todas las cosas. Su propósito es el que se está cumpliendo, según el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? Alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Porque a los que predestinó, ¿qué? Él llamó. Y ustedes escucharon la palabra de Dios, fueron llamados y son sus ovejas de Dios. Ustedes escucharon la voz de Dios y ¿qué? Y le siguieron. ¿Por qué? Porque a los que Él predestinó también los llamó. Y a los que llamó, hermanos, los justificó. Y a los que justificó, hermanos, tenemos la garantía de que Él nos va a preservar hasta el fin. Porque es su propósito, porque depende de Él. Y gracias a Dios, porque si dependiera de nosotros, no estaríamos aquí. Dios es bueno, hermano.